Bienvenidos a la segunda parte de tejidos animales. El tema de hoy es tejido conectivo nivel Zeprunza. Empezamos el tema. El Zeprunza menciona que el tejido conectivo, también llamado conjuntivo, presenta células poco diferenciadas. Como lo habíamos dicho en la primera parte, en el primer video, el tejido epitelial es un tejido también poco diferenciado, es decir, no es un tejido especialista. Cumple muchas funciones, igual que el tejido conectivo, pero no se especializó en ninguna de esas funciones. Por eso dicen que el tejido conectivo, al igual que el epitelial, es un tejido poco diferenciado, o sea, no tiene especialización y tiene origen en el mesodermo. Características del tejido conectivo: se logra ver en la imagen que posee abundante sustancia intercelular y fibras conectivas. La sustancia intercelular, el Zeprunza lo conoce también como sustancia amorfa, todo este líquido que rodea a las células, la sustancia amorfa, pero también las fibras son parte de la sustancia intercelular. Aquí se ven algunas fibras como las fibras colágenas, que son bastante gruesas, ¿no? Y algunas terminaciones nerviosas también. Eso significa que el tejido conectivo tiene nervios. Vamos a ver justamente entonces características, ¿ya? Mira bien, lo que dice el Zeprunza: posee abundante sustancia intercelular y fibras conectivas. Posee vasos sanguíneos y linfáticos. Se logra ver en la imagen, hay arterias y hay venas, se lo da ahí, significa que hay vasos sanguíneos. También debe haber vasitos linfáticos. Los vasos linfáticos se parecen mucho a las venas. ¿Listo? Ok, ¿qué más? Sus células son de forma irregular. Si te has fijado, no son geométricas en el caso del tejido epitelial, donde eran planas, cúbicas o cilíndricas. Aquí tienen formas bastante raras, diferentes, ¿no? Algunas formas de estrella, como el caso del fibroblasto, unas ovoides, como el caso del tejido adiposo, y otras más irregulares, como el caso de los mastocitos, por ejemplo, ¿no? Entonces tienen en general formas diversas. Las células de este tejido tienen alto poder de regeneración, es decir, todas las células del tejido conectivo se reproducen al igual que lo hacían las células del tejido epitelial, y también, como dice en la parte final, posee terminaciones nerviosas libres, pues que dan sensibilidad al tejido conectivo, tan igual como le daban también sensibilidad al tejido epitelial. Funciones del tejido conectivo. El tejido conectivo, según Zeprunza, menciona 4 funciones importantes, que son el soporte, la nutrición, el almacenamiento y la protección o defensa. Vamos a hablar justamente de cada uno de ellos. En cuanto a soporte, dice que los tejidos conectivos mantienen a los órganos en su posición correcta. Actúan como envolturas de los músculos y de vasos sanguíneos. Como puedes ver en la imagen, el músculo está envuelto en una membrana llamada aponeurosis, que también lo termina conectando al hueso. En sí, cuando hablamos de soporte, hablamos que forma envolturas, es cierto, pero también conecta a órganos, a otros órganos, en este caso al músculo, lo conecta con el hueso para mantenerlo en su posición. Y es lo que dice el Zeprunza, que mantiene los órganos en su posición correcta. Y es una primera función que tiene tu tejido conectivo. Otra función es la nutrición, mediante el intercambio de nutrientes y metabolitos con la sustancia intercelular de otros tejidos. O sea, prácticamente dice que el tejido conectivo, al presentar vasos sanguíneos, nutre a otros tejidos cuando este vaso sanguíneo da el nutriente, la sustancia intercelular del tejido conectivo, y esta se la pasa a los tejidos que no tienen vasos sanguíneos, como por ejemplo el tejido epitelial y el tejido cartilaginoso. Justamente, pues no lo menciona el Zeprunza en esta parte, pero el tejido epitelial y el tejido cartilaginoso son alimentados por el tejido conectivo. Función entonces de conectivo, la nutrición. Tercera función, almacenamiento. El tejido conectivo hace almacenamiento de energía debido al tejido adiposo. Este presenta un almacén energético. Recuerda que la grasa te da energías, aproximadamente 9 kilocalorías por cada gramo de grasa. El tejido grasoso, el tejido adiposo, es una variante especializada del tejido conectivo, como se verá en los siguientes minutos. Protección. Dice que el tejido conectivo tiene células especializadas en la protección del organismo contra gérmenes, como son los macrófagos, los plasmocitos y en general los leucocitos de la sangre. En la defensa contra microorganismos, pues ayuda a destrozar gérmenes, y eso favorece la cicatrización tras la lesión. Ahora hablemos de las células del tejido conectivo. El Zeprunza menciona que existen en el tejido conectivo 2 componentes, que son las células y la sustancia intracelular. Si hablamos de las células, la primera célula que tiene tu tejido conectivo, que es la más abundante por cierto, son los fibroblastos. Los fibroblastos son las células más abundantes e importantes, como dice Zeprunza, tienen forma alargada con un núcleo ovoide en el medio. Los fibroblastos se encargan de sintetizar fibras conjuntivales, es decir, fibras colágenas, fibras elásticas o fibras reticulares. Secretan sustancia amorfa, o sea, el líquido que rodea las células. Prácticamente está mencionando el Zeprunza que el fibroblasto crea la sustancia intercelular, como veremos después.
Entonces recordad bien esto, el fibroblasto sintetiza fibras y también sustancia amorfa. Interviene en la cicatrización de los tejidos, reparando tejidos lesionados. Para entender bien esto, lo que menciona Seprunza, el fibroblasto crea fibras que ayudarán a cicatrizar heridas y también sustancia amorfa que nutrirá a los tejidos que estén lesionados. ¿Con eso termina formando una costra? No, hay que tomar en cuenta que una cosa es cicatriz y otra muy distinta a la costra. La cicatriz es de color blanco y se encuentra formada por fibras, sobre todo fibras colágenas. Cuando el fibroblasto fabrica fibras, termina envejeciendo y transformándose en fibrocito. Entonces, en mi cicatriz van a aparecer fibrocitos, sí, que son los fibroblastos que han envejecido. ¿De acuerdo? Entonces, lo que menciona Seprunza o trata de mencionar es que en una cicatriz va a haber fibras, va a haber sustancia amorfa fabricadas por el fibroblasto, pero si el fibroblasto crea fibras y sustancia amorfa, envejece más rápido y se transformará en fibrocito. Entonces en una cicatriz terminamos encontrando fibras conjuntivales, sustancia amorfa y fibrocitos que repararán al tejido lesionado. Célula plasmática o plasmocito. Esta célula tiene forma ovoide con un núcleo grande y central que asemeja a una rueda de carreta antigua. Presenta, dice, proyecciones como rayos de heterocromatina. Hay que tomar en cuenta bien la forma del núcleo. Fíjate bien la forma del núcleo. Tiene pues un montón de rayitos de color oscuro que asemejan a una rueda de coche antiguo, ¿no es cierto? Esa rueda de coche antiguo, ¿no?, que puedes ver aquí, esos rayitos que ves en la rueda de coche antiguo es heterocromatina. O sea, cromatina altamente condensada, que seguramente lo verás en la parte correspondiente a célula. Ahora bien, eso significa que tu plasmocito tiene bastante ADN. Sí, presenta bastante ADN. Se dice que los plasmocitos nacen de una célula llamada linfocito B, que es una célula que otorga inmunidad o defensa contra microorganismos. Este linfocito B emigra a los tejidos conectivos y pues ahí donde termina llamándose plasmocito o célula plasmática. Los plasmocitos o célula plasmática elaboran anticuerpos y se hallan en el tubo digestivo y en zonas de inflamación crónica. Recordar que los anticuerpos son pequeñas balitas que destruyen gérmenes. Entonces tu linfocito B, cuando sale de la sangre y va al tejido conectivo, se transforma en plasmocito o célula plasmática y va a ser capaz de disparar balas llamadas anticuerpos con las cuales matar a gérmenes a distancia. Como dice Seprunza, vas a encontrarlo en el tubo digestivo y en zonas de inflamación crónica. Las células adiposas, también llamadas adipocitos, son de forma redondeada y poseen un citoplasma invadido por una gran gota de grasa, como puedes ver acá. Su núcleo del adipocito se encuentra periférico. Prácticamente la gota de grasa desplaza el núcleo hacia un costado. Los adipocitos no experimentan división celular, son las únicas células que no pueden reproducirse en el tejido conectivo. Tienen como función la síntesis y el almacenamiento de grasa. Entonces el adipocito, célula adiposa, almacena grasa. La célula cebada o mastocito son células móviles con un citoplasma granuloso, lleno de granitos. Se les halla en los vasos sanguíneos, creando pues en sus granulitos histamina, que provoca reacciones alérgicas, y la heparina, que es un anticoagulante. El Seprunza en esta parte no lo menciona, pero la célula cebada o mastocito, debido a que presenta gránulos de histamina, provoca alergias o los síntomas que causan la alergia. Ellos son reactantes ante un alergeno. Después se verá en la parte de inmunología que ellos se ayudan mucho de los plasmocitos, porque el plasmocito le otorga a la célula cebada o mastocito, le otorga inmunoglobulina E, una balita que solamente se activa cuando aparece una sustancia alergénica como el polen, etc. Eso se verá después. Entonces recordar entonces, célula cebada o mastocito provoca alergias. La célula mesenquimal, también llamada stem cell o célula madre, es una célula que conserva la potencialidad de las células del embrión. Las stem cell pueden dar origen a cualquier célula del organismo. Prácticamente son la madre de todas las demás células. Por lo tanto, una stem cell o célula madre puede dar origen al fibroblasto, a las células plasmáticas, a adipocitos, a cualquier célula del cuerpo humano. De ahí el nombre de células madre. Pero existe otra célula que el Seprunza pues menciona con mayor detalle, que es el macrófago, también llamado histiocito. Los macrófagos son células muy móviles que poseen abundantes lisosomas. Los lisosomas, recordar que son organelos que presentan enzimas que destruyen cualquier sustancia. Presentan un núcleo ovoide que suele tener una forma indentada de un lado que le hace parecer un riñoncito. Ahí está. Entonces lo clásico del macrófago es que su núcleo parece un riñón.
Su función es la fagocitosis de detritos celulares, o sea, de desechos celulares, y también proteger al organismo comiendo gérmenes extraños. O sea, prácticamente tiene dos funciones, la de comer desechos celulares y comer gérmenes. ¿No? Esa es la función del macrófago. Se reúnen y forman una célula gigante en reacción a cuerpo extraño. Generalmente cuando hay una sustancia extraña, como una astilla, por ejemplo, el macrófago puede fusionarse con otros macrófagos para formar una célula gigantesca, llamada célula gigante de reacción a cuerpo extraño. Esas justamente se comerán el cuerpo extraño. Los macrófagos se dividen en dos grupos, macrófagos libres y macrófagos fijos. Los macrófagos libres son tisulares, se hallan en el tejido conectivo laxo viajando de tejido en tejido. ¿Sí? Son bastante móviles. Sin embargo, hay tejidos, hay macrófagos que son fijos, que se mantienen en un solo tejido todo el tiempo. Son llamados también histiocitos, de ahí el nombre, ¿no? De histiocitos, que se dedican a estar en un solo tejido. Se hallan en el sistema de fagocitos mononucleados, ¿sí? Por ejemplo, forman parte de un órgano en especial y no salen de ese lugar. Por ejemplo, a nivel del hígado, pues el macrófago que vive netamente en el hígado se llama célula de Kupffer y su misión, aunque el Sepronza no lo menciona, es la de destruir glóbulos rojos viejos. En el bazo, un órgano ubicado a la izquierda del estómago, se encuentra la célula dendrítica que hace algo similar. Destruye gérmenes o destruye células extrañas y se las muestra a los linfocitos para su exterminio, ¿no? O sea, esto lo vamos a ver después en la parte de inmunología. En la piel hay un macrófago conocido como célula de Langerhans, cuya misión es comer gérmenes que quieran atravesar la piel. Esta fue pregunta de examen de admisión de la UNSA. En los pulmones hay una célula que come polvo, se llama justamente macrófago del polvo o célula del polvo. En la médula ósea roja existe un macrófago llamado célula reticular que destruye en ocasiones células que estén deformes, células recién formadas deformes. En el tejido óseo, o sea, en el hueso, en la diáfisis misma, existe una célula llamada osteoclasto, que es la fusión de varios macrófagos también, similar a la célula de reacción a cuerpo extraño. Este osteoclasto destruye hueso, le quita calcio al hueso, solo que el Sepronza no lo menciona en esta parte. Esto se verá en la parte correspondiente al tejido óseo. En el sistema nervioso o en el tejido nervioso existe otro macrófago llamado microglía que destruye gérmenes que ataquen al sistema nervioso y también mata neuronas que estén lesionadas. En el riñón existe la célula mesangial. La célula mesangial come detritos o desechos celulares que se encuentran en el riñón. En la placenta existe la famosa célula de Hofbauer. La célula de Hofbauer justo se ubica en la placenta para evitar que un germen llegue al niño a través del cordón umbilical, ¿no? Entonces, como te has dado cuenta, aquí en el tejido conectivo existen varios tipos de macrófagos que se dirigen a cada órgano en específico para proteger esa región o cumplir alguna función específica, ¿no? Recordad que esta puede ser una buena pregunta de examen de admisión. Ahora, hablando con respecto a la sustancia intercelular. Se dice que la sustancia intercelular del tejido conectivo, sí, son un conjunto de macromoléculas no vivientes, obviamente, elaboradas por las mismas células del tejido conjuntivo y exportadas por ellas al espacio intercelular. ¿De acuerdo? En el tejido conectivo, la sustancia intercelular está conformada por una sustancia básica llamada sustancia amorfa, aquí está, y por las fibras. Entonces, la sustancia intercelular se divide en dos partes, que son sustancia amorfa y fibras. La sustancia amorfa es un líquido formado por algunas proteínas que veremos en un momento más y dice que resiste las fuerzas de compresión. O sea, yo puedo apretar a mi tejido conectivo y mi tejido conectivo no va a ser aplastado justamente por la sustancia amorfa que contiene, que no es netamente líquido, no es un líquido gelatinoso, que ayuda a resistir las fuerzas de compresión, o ayuda a que el tejido no se destruya cuando lo comprimes, ¿no? Sin embargo, las fibras hacen todo lo opuesto. Ellas soportan las fuerzas de tracción o tensión. O sea, ellos soportan que el tejido conjuntivo o conectivo sea estirado. Sin romperse. Entonces, dos tipos de sustancias en la sustancia intercelular, la sustancia amorfa y las fibras. La sustancia amorfa evita que el tejido se destruya al comprimirlo y las fibras favorecen la distensión del órgano, la distensión o estiramiento del tejido conectivo sin que se rompa. Pero hablemos de cada uno de ellos de manera particular. La sustancia amorfa dice que es incolora, transparente y viscosa, es como moquito. Está conformada por tres componentes que debes recordar muy bien, que son los glucosaminoglucanos, los proteoglucanos y las glucoproteínas de adhesión. Entonces, la sustancia amorfa, recuerda bien, incolora,
transparente y viscosa, presenta glucosaminoglucanos, proteoglucanos y glucoproteínas de adhesión. Pero, ¿qué son los glucosaminoglucanos? Los glucosaminoglucanos son polisacáridos largos, no flexibles, no pueden doblarse y sin ramificaciones, o sea, son tubitos, son como cilindros. Se componen de dos tipos de unidades que son los aminoazúcares, como el N-acetilglucosamina, un aminoazúcar como la N-acetilglucosamina, y el ácido urónico. El Ceprunza no lo menciona, pero cuando tú juntas a la N-acetilglucosamina, ¿no?, con el ácido urónico, terminas formando pues al ácido hialurónico. Si vamos a ver esto en una imagen, fíjate muy bien en la imagen, el glucosaminoglucano, que no es sulfatado en este ejemplo, ¿no?, es el ácido hialurónico. El ácido hialurónico está formado por un ácido urónico, que aquí se ve de color rojo, y la N-acetilglucosamina, que la vas a ver como una cinta azul. O sea, prácticamente es una barrita, ¿no es cierto? Esa barrita es un glucosaminoglucano no sulfatado llamado ácido hialurónico, que el Ceprunza no lo menciona, solo le dice glucosaminoglucano, y está conformado, pues, como dice Ceprunza, de ácido urónico, que se ve acá como un cilindro rojo, y pues la N-acetilglucosamina como una cinta azul. Todo en conjunto forma el glucosaminoglucano, que son altamente electronegativos y que pueden ayudar a la retención de sodio y agua, que es lo que menciona el Ceprunza. Dice el Ceprunza que el glucosaminoglucano retiene sodio y agua, es lo único correcto. Cuando el Ceprunza menciona glucosaminoglucanos, no menciona algo que ya el alumno debe conocer. Los glucosaminoglucanos se dividen en dos tipos, sulfatados y no sulfatados. El glucosaminoglucano al cual hace referencia el Ceprunza es el no sulfatado, conocido como ácido hialurónico. No es flexible, no puede doblarse y está formado por N-acetilglucosamina y ácido urónico. Y es verdad que los glucosaminoglucanos no sulfatados retienen sodio y agua, eso es correcto, ¿no? Eso es correcto. Entonces, esa es la parte importante de Ceprunza que hay que tener en la mente. Ahora, ¿qué son los proteoglucanos? Los proteoglucanos son los glucosaminoglucanos sulfatados. Vamos a llamarlos GAG sulfatados. GAG significa glucosaminoglucanos sulfatados, que forman enlaces covalentes con un centro proteico. O sea, a ese glucosaminoglucano sulfatado vamos a unirlo a un centro hecho de proteínas. Dice que esos glucosaminoglucanos sulfatados más el centro proteico terminan formando los proteoglucanos, que resisten la compresión y retrasan el movimiento rápido de microorganismos y células metastásicas. O sea, retrasan el cáncer. Y eso es correcto, también es correcto. Entonces recuerda, como indicamos, la sustancia amorfa, ¿no?, como hemos indicado, la sustancia amorfa resiste la compresión. Pues los proteoglucanos resisten la compresión y pues terminan también retrasando el avance de gérmenes y de células metastásicas. Vamos a ver en la imagen justamente eso, ¿no? En la imagen se logra ver a los proteoglucanos, como pueden ver en la imagen, están formados por un montón de filamentos que son los glucosaminoglucanos sulfatados. El Ceprunza no menciona quiénes son estos glucosaminoglucanos sulfatados, pero en este gráfico ves que los de color naranja son el condroitin sulfato y de color azul está el queratan sulfato. Ellos son los glucosaminoglucanos sulfatados y se van a unir a un centro proteico, como ven en la imagen. Este centro proteico lo veo de color verde. Entonces todo en conjunto forma los proteoglucanos, forma una especie de arbolito, ¿no? Un arbolito navideño que pues justamente evitará el avance de gérmenes y de células metastásicas, como que estorban el avance de los gérmenes, ¿no? Es importante tomar en cuenta. Entonces recuerda bien entonces, hasta ahora hemos visto los glucosaminoglucanos no sulfatados, ¿no?, que es la unión de ácido urónico con N-acetilglucosamina, que retiene sodio y agua, solamente retiene sodio y agua en su composición, son cilindros, y los proteoglucanos, que son ramitas como arbolitos, que están formados por glucosaminoglucanos sulfatados y un centro proteico. Ellos son más importantes, evitan el avance de gérmenes y pues retrasan el avance de células metastásicas. Sin embargo, faltan las glucoproteínas de adhesión. Las glucoproteínas de adhesión son grandes macromoléculas que permiten a las células adherirse a los componentes de la matriz intracelular. O sea, en pocas palabras, el citoesqueleto, la sustancia intracelular, ¿sí?, e inclusive la sustancia extracelular, ¿sí?, intra y extra, pueden unirse, pueden unirse a estas glucoproteínas de adhesión. Las glucoproteínas de adhesión se encuentran a nivel de la membrana celular. Estas glucoproteínas permiten fijar al citoesqueleto, a las proteínas que se encuentran debajo de la membrana, pero también a las que están afuera. Eso también hay que tomar muy en cuenta. Son un nexo entonces entre el intra y el extracelular.
pero el CEPRUNZA no lo menciona. Entonces, en este gráfico, entonces pueden ver acá los componentes de la sustancia amorfa, los glucosaminoglucanos, aquí se ven los glucos como cilindros, y pues estos cilindros glucosaminoglucanos, recuerda bien que retienen sodio y agua, ¿sí? Y ellos se unen a un centro proteico, mira, y del centro proteico salen pues justamente los glucosaminoglucanos sulfatados, y todo esto formaría pues los proteoglucanos. Entonces mira, ves, el cilindro largo, este largazo que ve acá, es el glucosaminoglucano. Si lo amplío, veo arribita, ¿no? Como arbolitos navideños. Esos arbolitos navideños que veo acá, grandecito, son los proteoglucanos, que retrasan el avance pues de las células metastásicas y de los gérmenes. Ves cómo están estorbando ahí como arbolitos navideños bien ramificados, estorbando el avance. Y pues aquí abajo ves a las glucoproteínas de adhesión que se conectan a las proteínas que se encuentran dentro del citoplasma, algo así como el citoesqueleto, se unen a los filamentos de actina, por ejemplo. Entonces, para que el filamento de actina se una a los extremos de la membrana, pues tiene que haber proteínas de adhesión, glucoproteínas de adhesión. ¿Ya? Eso es lo que menciona el CEPRUNZA. Con respecto a la sustancia forme o fibras, con respecto a las fibras del tejido conectivo, las fibras conjuntivas es la porción firme, dice el CEPRUNZA, ¿no? La porción más dura de la sustancia intercelular, y está formado por fibras colágenas, elásticas y reticulares. En la imagen logra ver la fibra colágena, que es blanquita, la fibra elástica, que es amarillita, y la reticular, que es rojita. Las fibras colágenas son las fibras más abundantes, gruesas y de color blanco. Claro, es importante tomar en cuenta. Y resisten a la tracción y tensión, o sea, resisten a que te estires, no quieren que te estires. Se originan a partir del tropocolágeno, que es un tipo de proteína. En ebullición dicen que la fibra colágena se transforma en gelatina. Lo importante es saber que la fibra colágena, hecha de tropocolágeno, es la más abundante en el cuerpo humano. Forma los tendones inclusive. Pero recuerda muy bien, en ebullición forma la gelatina, esto es importante tomar en cuenta. Las fibras elásticas son de color amarillo, ahí está, ramificadas, delgadas y flexibles. Están formadas por una proteína llamada elastina que le permite estirarse. Es cierto, la fibra elástica se estira, ¿no? Eso también es importante tomar en cuenta. Y por último, la fibra reticular, que son muy delgaditas, muy finitas, se disponen formando redes, de ahí el nombre reticular, sirven como base para las glándulas, vasos sanguíneos, fibras musculares, nervios, células adiposas, pulmón, etc. O sea, están formando mallitas que ayudan a darle consistencia a estos órganos. Están conformados por fibras colágenas, las fibras reticulares tienen fibras colágenas delgadas en forma de red. Entonces, si podemos tener entendido, tanto la fibra colágena como la reticular están formadas por tropocolágeno, mientras que la fibra elástica está hecha de elastina. Luego hablaremos de la clasificación de los tejidos conectivos. Existen dos tipos de tejidos conectivos, los especializados y los propiamente dichos. El tejido conectivo propiamente dicho es el tejido conectivo o conjuntivo, ¿no? Es el tejido que establece la conexión entre los otros tejidos y sirve de soporte a diferentes estructuras del cuerpo. Es un tejido rico en fibras y de abundante sustancia intercelular. Se pueden ver ahí las células y las fibras en este tejido conectivo. Características del tejido conectivo propiamente dicho. Tiene un origen embriológico común, derivan todos del mesénquima, ¿no? Es un tejido conectivo primario que se origina del mesodermo. El mesénquima origina además a los tejidos musculares y a los vasos sanguíneos. Como quien dice, el tejido conectivo, su hermanito sería el tejido muscular, ¿no? Eso hay que tomar también muy en cuenta. Por lo tanto, justamente, pues el mismo cáncer los ataca a ambos. No está en el CEPRUNZA en esta parte, pero está en la parte de enfermedades, que en cáncer, el cáncer llamado sarcoma, ataca tanto al tejido conectivo como al tejido muscular. Eso también es algo importante que todo el mundo debe saber. Vino de pregunta de examen de admisión. O sea, el tejido conectivo y el tejido muscular, ambos nacen del mesénquima. Son hermanos entonces el tejido muscular, el tejido conectivo y también los vasos sanguíneos. La célula mesenquimática tiene potencial para transformarse en todas las demás células, ¿no? Que son características de los tejidos derivados de él. O sea, prácticamente hablamos que la stem cell, la célula madre, o mesenquimática o mesenquimatosa, originará a cualquier célula del tejido conectivo e inclusive al tejido muscular. Hoy en día se sabe por ciencia de que el tejido muscular puede formarse a partir de una célula madre que encontramos en el tejido adiposo. En el tejido adiposo hay aún células madres en nuestro cuerpo, y estas células madre pueden transformarse con un tratamiento, pueden transformarse en células musculares y salvar algunas enfermedades que se da por degeneración muscular, como la distrofia de Duchenne, que se ve en Inglaterra más que nada, ¿no? Pero ya son partes netamente médicas. Tiene el tejido conectivo abundante matriz extracelular, como hemos indicado,
con bastante sustancia amorfa y fibras, cumple una función primaria que es la de sostén, o sea, sostiene a los órganos para mantenerlos en su posición, como indicamos, ¿no? La conformación general del organismo depende fundamentalmente del tejido óseo y conectivo, propiamente como tal. Además, claro, del tejido muscular. O sea, dice aquí que el tejido óseo, el tejido conectivo y el tejido muscular le dan forma al organismo. Y eso es cierto, eso es cierto. Recuerda que dentro del tejido conectivo está el tejido adiposo, que es la grasa, y la grasa todo el mundo sabe que amolda el cuerpo. En este tejido, hablo del tejido conectivo propiamente dicho, predomina la sustancia intercelular sobre el número de células. Hay más sustancia que células. La sustancia intercelular en general es blanda, dice, de consistencia fluida, ¿no? O sea, parece moquito, pero también posee fibras que le dan un poco de dureza, ¿no? El tejido conectivo propiamente dicho es vascularizado, o sea, presenta vasos sanguíneos. No cubre ni reviste ninguna superficie. Ojo, el único que reviste es el tejido conectivo, si tú recuerdas muy bien. Y está ampliamente distribuido en el cuerpo, tanto en el feto como en el adulto. Eso hay que también tomar en cuenta con respecto al tejido conectivo. Clasificación de los tejidos conectivos propiamente dichos. Dice que el tejido conectivo propiamente dicho se clasifica solo en dos tipos, que son laxo y denso. Exacto, ese es el punto. Ahora, laxo, como ves en el gráfico, se divide en mucoso, areolar y elástico según se punza. Y denso se divide en modelado y no modelado. Ojo con esta clasificación. Entonces el tejido conectivo propiamente dicho se divide en laxo y denso, eso es correcto. Laxo se divide en mucoso, que parece que está en el embrión, areolar y elástico, que parece que está en las arterias, ¿no? Y el denso se divide en modelado tendinoso, que debe estar formando los tendones, y el no modelado o compacto, que no sé qué formará, pero aquí veo que alguien rodea el hueso. Hablemos del tejido conectivo laxo. El tejido conectivo laxo, como principio general, presenta fibras colágenas que están dispuestas en una malla laxa. Es lo que menciona Seprunza. En síntesis, el tejido conectivo laxo tiene fibras colágenas, pero poquitas. Pocas fibras colágenas y muy delgaditas, por eso dice laxo, ¿no? Lo que más tiene es sustancia amorfa. Ahora, vamos a ver justamente este tejido conectivo. A ver, ¿qué es lo que tiene de particular? El tejido conectivo laxo, como indicamos, se divide en mucoso, areolar y elástico. El mucoso se encuentra en el embrión. Dice el Seprunza, ¿no? Llamado también embrionario, justamente. Mucoso embrionario posee abundantes fibroblastos y sustancia amorfa. Ácido hialurónico. Es lo que el Seprunza recién menciona. El ácido hialurónico, recuerda muy bien que es un glucosaminoglucano formado por N-acetilglucosamina más ácido urónico. Esto es lo que el Seprunza pues no menciona, ¿no? Pero hay que tomarlo en cuenta bien presente esta parte, ¿no? Presenta escasas fibras colágenas. Se halla, dice, formando la gelatina de Wharton del cordón umbilical, dice. Entonces forma el cordón umbilical y pues también el tejido conectivo subdérmico del embrión, o sea, debajo de la piel del embrión. Ahí donde se encuentra el tejido conectivo mucoso, que es embrionario. El tejido conectivo areolar está formado por todas las células del tejido conectivo, especialmente fibroblastos y macrófagos. También posee fibras colágenas, se localiza rellenando órganos. Entonces recuerda, mucoso forma el cordón umbilical y el embrión, el areolar rellena órganos. Y el elástico, profe, obviamente el elástico se estiraría. Tiene obviamente fibras elásticas, ¿no? Hechas de elastina. Y obviamente se encontrará en los vasos sanguíneos que se estiran, ¿no? Para ser específico, están las arterias. Recuerda que una arteria se estira con el pulso, pero el Seprunza menciona vasos sanguíneos en general y así es como lo dejamos, ¿no? Pero realmente es en arterias solamente. El tejido conectivo denso posee abundantes fibras colágenas, pero escasa sustancia amorfa. Es todo lo contrario del anterior. En el laxo había más sustancia amorfa y pocas fibras. Aquí, por el contrario, hay más fibras y poca sustancia amorfa, lo cual nos hace pensar que denso es bastante espeso. Sí, son muy resistentes a la tracción. O sea, tú los estiras y ellos no quieren estirarse. Es lo que dice de denso. Hay dos tipos de densos, dice. El regular o modelado, también llamado tendinoso. Regular o modelado, también llamado tendinoso, que forman los tendones obviamente. Y el irregular o no modelado, también llamado compacto. Dice que el regular o modelado, también llamado tendinoso, tiene fibras colágenas paralelas, formando columnitas, ¿no? Se hallan los tendones, obviamente, tendones, ligamentos y aponeurosis, que son membranitas que cubren algunos órganos, pero donde las fibras colágenas son paralelas una con la otra. Es como ver una cajita de fósforos, ¿no? Todos los fósforos paralelitos. Así son las fibras colágenas blanquitas. En un tendón, cuando tú agarras un tendón y lo deshilas, cada hilito de tu tendón es una fibra colágena. El tejido conectivo denso, irregular o no modelado,
también llamado compacto. Él tiene fibras colágenas dispuestas en muchas direcciones, como menciona Seprunza, forman redes. Se localizan en la dermis profunda, dermis reticular de la piel, el pericondrio, o sea, cubriendo el cartílago, ¿no? La cápsula de órganos como el del testículo y el hígado está envuelto en una cápsula llamada cápsula de Gleason, es tejido conectivo compacto. La submucosa del tubo intestinal, ahí se encuentra el tejido. El tejido forma pues membranas que cubren algunos órganos, ¿no? Como el hueso, el cartílago, inclusive testículo e hígado, es lo que está mencionando. Es bastante duro, mucho más resistente que el anterior. El Seprunza también habla de otro tejido conectivo, que es el tejido conectivo especializado. Aquí menciona uno en especial, que es el tejido adiposo, que existe en él un predominio de células adiposas. Este adiposo se divide en dos tipos, adiposo amarillo y adiposo pardo. El adiposo amarillo ya lo hemos visto, son células ovoides que tienen una enorme gota de grasa que manda un núcleo hacia un costado. El llamado tejido adiposo blanco o unilocular, dicen algunos, otros lo llaman amarillo, ¿no? ¿Por qué razón lo llaman amarillo? Seprunza no lo menciona, pero el tejido adiposo amarillo se llama justamente amarillo porque tiene vitamina A. La vitamina A o caroteno le da ese aspecto de color amarillo. Pero el Seprunza luego lo llama tejido adiposo blanco, profe. ¿Por qué? ¿Qué es? Es que acá hay algo importante, ¿no? El tejido adiposo blanco y amarillo tienen una diferencia. Si es adiposo de color blanco, significa que el paciente nunca consumía vegetales, no consumía caroteno, no consumía zanahorias, que tiene abundante vitamina A. En cambio, si es amarillo, pues esa persona pues comía algo de vegetales, ¿no? A nuestros antiguos antepasados pues eran más vegetarianos que carnívoros, ¿no? Entonces podían tener una grasa de color amarillo, y hoy en día, como son más carnívoros que vegetarianos, pues su grasa más va a tender a ser blanca. Solo es por eso nomás. Solo es por eso, por la presencia de vitamina A. Claro que el Seprunza no lo menciona. Ahora, la grasa presenta vasos sanguíneos. Ojo, es vascularizado como todo tejido conectivo. Se ubica en las capas subcutáneas del cuerpo, o sea, debajo de la piel, formando la hipodermis, aunque lo llaman tejido subcutáneo también a eso, ¿no? Tiene como función la reserva de energía, es termoaislante, ¿no? No es que te haga calor, pero te aísla del frío. Moldea al cuerpo, o sea, le forma curvas al cuerpo, rellena espacios y tiene una función mecánica y amortiguadora, ya que sirve como un almohadillo colchón. Cuando tú te caes al suelo de potito, como dice la gente, pues rebotas y la grasa de tus glúteos pues te ayuda a amortiguar el golpe, ¿no? Ese es algo importante, ¿no? De tu tejido adiposo. Entonces, recuerda bien las funciones, ¿ah? Reserva de energía, te aísla del frío, modela tu cuerpo y rellena espacios y sirve como amortiguador de los golpes, ¿no? Todo lo tenemos en la capa subdérmica, o sea, debajo de la piel. El tejido adiposo pardo es diferente. El adiposo pardo tiene células geométricas, fíjate, parecen hexágonos, con un núcleo central y gotitas de grasa chiquititas. No son enormes como el caso del tejido adiposo, que usan una sola gota de grasa. Aquí hay varias gotitas de grasa, es multilocular, lo llaman por eso. Multilocular, mucha gota de grasa. Y tiene mitocondrias. Mitocondrias que generan energía. O sea, este tejido adiposo pardo da energía. Llamado también tejido adiposo multilocular. Está formado por células adiposas pequeñas, con pequeñas gotitas de grasa en su citoplasma. Tienen riego sanguíneo semejante a los de una glándula, o sea, bastante vasos sanguíneos, lo que está mencionando Seprunza, sea principalmente en el feto y el recién nacido, pero fuera del cuerpo, a nivel del cuello, en la región intraescapular, ¿no? entre los omóplatos, en la espalda, en el lomo, espalda misma, abdomen y tórax. Pero ¿qué hace esta grasa? Es lo que el Seprunza no menciona. Esta grasa parda protege al niño, ¿no? Ante el frío excesivo, como mencionan acá. Pero ¿cómo lo hace, pues? ¿Cómo lo hace? Es que la grasa parda tiene mitocondrias, los cuales pueden transformar la grasa en energía. Y esta energía puede transformarse en calor por culpa de una enzima llamada termogenina que presenta esta grasa parda. Y esto lo abrigará al niño del frío. Por eso hay niños que cuando nacen pueden nacer debajo del agua sin que se resfríen. Oh, eso es algo muy interesante. Entonces recuerda, la grasa parda entonces da calor, protege del frío. No lo hace así la grasa amarilla. La grasa amarilla aísla del frío, cierto, pero no es que él te dé calor. Quien te da calor realmente es la grasa parda. Bien, eso es la parte correspondiente a tejido conectivo. Espero que les haya gustado esta parte teórica. Revísenla siempre bien. Y pues en la próxima sesión hablaremos poco más de esta parte junto con tejido cartilaginoso y óseo, que es la siguiente sesión. Hasta la próxima, muchachos. Nos vemos y sigue viendo el video. Sigue estando aquí en La Fleming.